Pues de regreso aquí en Tecnopol, vamos a hablar ahora de salario. Fíjense lo siguiente. República Dominicana está enfrentando una, un aumento de inflación, es decir, una inflación importada que se está traduciendo en una inflación generalizada en el país. Y el Banco Central ha salido desde noviembre a ejecutar una política monetaria que va cambiando su postura de ser acomodaticia o expansiva hacia una postura más neutral. Ya vimos en el primer segmento de que efectivamente estamos ya prácticamente en lo que es la tasa de interés neutral de la República Dominicana desde el punto de vista del Banco Central, que va a estar cerca del 9%, 8.8, 9%. Esa sería la tasa y está ahora mismo en 8%. Es decir, que con 100 puntos básicos más de incremento estaríamos en la tasa de interés neutral. Bien, que es la que le quita ya, a partir de ahí, le quita presión a los precios. Eso es algo importantísimo porque recuerden que la inflación es el peor de los impuestos porque es el que afecta más a los más pobres y hay que detenerlo. Ahora, han subido los precios. Y ante esto, el CONEP dio unas declaraciones, las autoridades del CONEP, en la cual decía que le exhortaba a sus miembros que pudieran hacerlo de forma voluntaria, que incrementase los salarios. Y esto obviamente que fue tomado inmediatamente por los sindicalistas y decir, bueno, esto lo vemos con buenos ojos y lo que habría que hacer no es que sea voluntario, sino que sea algo obligatorio y para todas las empresas. No necesariamente que puedan o no puedan, sino algo generalizado. Es decir, no incremento del salario mínimo siquiera, sino un aumento generalizado de precios y proponen entre 20 y 25%. El ministro de Trabajo, ya inmediatamente dijo que iba a invitar a ambas partes, el CONEP y a las empresas o a las entidades sindicales, a presentarse en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué implica un aumento, como están planteando el Consejo Nacional de la Unidad Sindical o la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, entre un 20 y un 25% generalizado? Porque obviamente eso va más allá de la ley. La ley lo único que permite es aumento del salario mínimo. Y ya, los empresarios lo que habían estado proponiendo, que además del CONEP, lo apoyó la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, y lo apoyó la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la ONEC, un aumento, pero en función de la capacidad que tenga cada empresa, sea voluntario. Es decir, que no sea algo impuesto bajo un acuerdo sin tomar en consideración a las empresas. Llegan a sentarse. ¿Qué implicaría un aumento generalizado? Pues un empuje adicional sobre la tasa de inflación. Tan sencillo como eso. Es decir, que lo que se ha tratado de evitar que sea un aumento de 2 dígitos de la tasa de inflación, por ejemplo, si no se hubiese subsidiado, oigan bien, si no se hubiese subsidiado el precio de los combustibles, como ha estado haciendo el gobierno desde marzo, abril pasado, si no se hubiese subsidiado los precios de los combustibles, hoy tuviésemos una inflación, en vez del 9.4, hubiésemos tenido el 13, 13.4% a final de año, por ejemplo. O sea, en términos de 12 meses anualizados, asumiendo que se hubiese mantenido 12 meses sin el subsidio. Eso hubiese sido 4 puntos adicionales de tasa de inflación. Primer elemento. Segundo elemento, el gobierno ha logrado también, manteniendo la consistencia y la credibilidad de la política monetaria, ha mantenido la confianza en el peso dominicano de los agentes económicos. Y los agentes económicos, a pesar de toda esta turbulencia a nivel global, pues ha decidido mantener su demanda de pesos, que es fundamental para mantener también la estabilidad de precios. Y esto ha permitido que se registre una apreciación del peso con relación al dólar de 7%. Y eso también le ha quitado presión a la inflación importada sobre la inflación doméstica. Ese es el segundo punto. Ahora, imagínense que dado a esto, que son dos medidas para reducir la inflación, le colocamos ahora en la ecuación
un aumento de salario entre un 20 y un 25%. Usted me dirá, Jaime, pero se necesita incremento de salario. No, yo no estoy diciendo que no, que no sería bueno para la persona como individuo. Ahora, yo tengo que hacer el análisis macroeconómico. Yo tengo que hacer el análisis macroeconómico para que sepan lo que le viene después. Para que no me digan, ah, no, a mí tú no me dijiste eso. Pues te lo voy a decir. Cuando ocurra un aumento de salario de esa magnitud, 20-25%, si hay que ocurriese ese incremento salarial, el impacto inmediatamente, porque cambia la estructura de costos, se trasladaría sobre los precios. Ese aumento de costos se traslada a un aumento de precios y se acelera la tasa de inflación. Y se crea un círculo vicioso. Incremento de costos, aumento de salario, aumento de precios y nuevamente otra vez aumento de salario y así sucesivamente. Eso seguiría generándose en la economía dominicana. Para poder hacer converger la tasa de inflación después de ese incremento de salario a la meta, la tasa de interés que tendría que establecer el Banco Central sería más elevada que la que tendría que establecer si no hay ese aumento de salario. Usted me dirá, pero Jaime, ¿qué necesitamos aumento de salario? Entonces aquí viene mi recomendación desde acá de Tecnopol. Si se va a hacer algún tipo de discusión con relación a un aumento de salario, que no sea en base a la inflación pasada, sino a la inflación esperada. ¿Por qué? Porque con eso uno corta la inflación inercial. Si usted hace ajuste de los salarios en función de la inflación pasada, lo que va a suceder es un aumento de precio adicional y un aumento entonces de la tasa de inflación. Y eso va a hacer que otra vez aumente los precios. Y va a ser una trayectoria totalmente divergente a lo largo del tiempo. Y no vamos a llegar al equilibrio, que es la meta de inflación del 4% que queremos. No vamos a llegar. Nos vamos a estar alejando cada vez más. En cambio, si lo que se dice es, bueno, ¿cuál es la expectativa de inflación? ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Qué es lo que se espera? ¿6.80? Pues vamos a discutir con relación a ese 6.80. 5, vamos a discutir con ese 5. Y así es que se logra hacer que vaya convergiendo la tasa de inflación a la meta del 4%. Esas recomendaciones se las dejé en mi blog con el siguiente título. Recuerden, mi blog es www.jaimearisescuder.blogspot.com. Y ahí yo le estoy diciendo, sean cautelosos con el aumento de salarios. Le planteo lo que ha sucedido con el CONEP, la posición de los sindicatos, que sea de 20 a 25%, lo que quiere Luis Miguel de Camps, y le digo acá que para evitar un deterioro de las condiciones económicas del país, que es el objetivo de Tecnopol, quienes participen en esa reunión deben tomar en consideración lo siguiente. La inflación global que se manifiesta por alza significativa de los precios internacionales de los combustibles y alimentos implica un deterioro en términos de intercambio de los países importadores netos de esos bienes básicos. ¿Qué significa eso? Que todos los agentes económicos se han empobrecido por ese aumento de los precios de los bienes básicos a nivel internacional. Todos los agentes económicos en este país, claro, unos más que otros, pero en general todos. Usted me dirá, no, pero aquel pudo trasladar y generar un aumento de sus ingresos. Es probable. Pero muchísimas personas se han visto ahora y se le ha registrado un deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero, oigan bien, si se ajusta el salario un 20-25%, solamente se le va a ajustar a una parte de la población, que son los perceptores de ingresos formales, que probablemente sea la mitad de los perceptores. Es más, el 56% de los perceptores de ingresos son informales. Si es así, solamente sería el 44% que usted le estaría haciendo un ajuste. El resto no tendría ningún ajuste. Ahora, de esos formales, oigan bien, debido a ese deterioro, los términos de intercambio, ese empobrecimiento generalizado de la población, si usted solamente beneficia a un grupito, ese grupito pudiera perjudicarse por lo siguiente, pudiera perder el empleo. Entonces, la gran pregunta que usted tendría que hacerse es, ¿qué usted prefiere? ¿Tener una pérdida de poder adquisitivo de un 9% o tener la pérdida del ingreso total porque es despedido? Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Piense en esa pregunta. Hasta pronto.